Bueno, buenas noches a todos. De vuelta, continuamos con nuestro seminario virtual en el módulo 4 con filosofía y nuestro expositor esta noche va a ser el padre Jorge Miguel Martínez, que también es miembro fundador del movimiento. Puedes iniciar nomás, padre. Bien, muchísimas gracias a todos los miembros de la liga que estuvieron siguiendo las otras conferencias también. Pude participar en una de ellas, en la primera. Lastimosamente en la otra no pude asistir. Me hubiera gustado muchísimo. Devuelvo los saludos que también me envió allí Hugo Vera. Bueno, entonces, en este tema que voy a desarrollar hoy, le dimos como título Metafísica de la crisis, lo que podemos conocer del mundo y del hombre gracias o a partir del coronavirus, ¿no? Entonces, a partir de esta crisis, después de les digo que estas conclusiones, o por lo menos estas reflexiones que voy a hacer en esta oportunidad, son fruto de largas conversaciones con gente presente, así real y virtualmente presente, y estuve conversando con ellos sobre todos estos aspectos que hoy les voy a plantear. No pretendo, obviamente, con esto responder a todas las preguntas, pero sí presentar algunos elementos que me parece que afloran con la crisis en la que nosotros estamos o que se olvidan, ¿sí? O sea, son elementos, digamos, que son notables, ya sea por su presencia o por su ausencia, ¿sí? Así es cuando algo se hace notable, ¿eh? Cuando solemos usar esta expresión de fulano de tal brilla por su ausencia, ¿no? Entonces lo que estamos queriendo decir es que justamente su ausencia es la que hace que sea notado. Y lo mismo cuando alguien está presente propiamente. Entonces, ahí, en esta crisis, hay cosas que están presentes y hay cosas que están ausentes. Hay cosas que están presentes y cosas que están ausentes. Bueno, entonces, y cada una, a medida que vaya yo refiriéndome a cada uno de estos elementos, les voy a ir diciendo si estos elementos están presentes o ausentes. Bueno, dijimos que el título de la conferencia es Metafísica de la crisis. Bueno, ¿qué es la metafísica? La metafísica es fundamentalmente, sin hacer esta distinción en sus disciplinas, porque la metafísica tiene tres partes o tres disciplinas, que son la epistemología, la eh, ontología y la teodicea, ¿sí? O sea, la epistemología es la disciplina que estudia si nosotros podemos conocer al ser, ¿sí? Si podemos abstraer conocimiento o abstraer el conocimiento de la sustancia a partir de la mera experiencia sensible. Eso es la epistemología. La ontología, en cambio, estudia propiamente el ser en cuanto ser, ¿sí? Eso es de ahí el nombre ontos, ser. Y la teodicea, que estudia el origen del ser, ¿sí? O el ser por antonomasia, que es Dios. Cuando aquí nosotros nos referimos a la idea de la metafísica de la crisis, se puede hacer mucha metafísica en esta crisis. Lo que estamos diciendo es que vamos a hacer un estudio de lo que en esta crisis hay de común con otras crisis, porque no tenemos que dejar de lado esa idea soberbia que siempre tiene el hombre moderno de pensar que nosotros somos lo máximo y que nosotros somos los que digamos así, nosotros somos lo máximo y los que vivimos en estos momentos históricos como nunca antes lo había habido y qué sé yo, y cosas de ese tipo. Ese tipo de soberbia esa actitud soberbia es necesario que nosotros sepamos extirpar. Hubieron crisis mucho peores en la historia y es bueno que nosotros entendamos que eso realmente es así. Hubo crisis mucho peores en la historia. Hubo situaciones mucho más difíciles, hubo situaciones infinitamente, y digo infinitamente con conocimiento del término, más caóticas que esta actual. Yo creo que a la inmensa mayoría a nosotros ya nos parece que eso es así. Y entonces es necesario estudiar esas otras crisis o tener perspectiva histórica
para no dejarnos engañar por una visión limitada de la cosa. ¿Sí? Por eso el estudio de la historia es tan importante. Si desconocer la historia nos pone en el peligro de volver a repetir los mismos errores. Entonces es necesario que nosotros conozcamos la historia. No hace falta que sepamos con lujo de detalles todo lo que haya sucedido, todo lo que pasó con nombres y apellidos y fechas y todo. Lo importante es que nosotros podamos conocer en general la historia y en la medida de nuestras posibilidades y nuestro tiempo que podamos siempre profundizar en ella para que después no cometamos los mismos errores y para que no pensemos que nosotros somos la última maravilla de la civilización, la última maravilla de la civilización como a veces la gente suele pensar solamente porque tiene tecnología, ¿entienden? O sea, la tecnología le hace pensar a los hombres de hoy que son la última maravilla de la civilización. Y eso, realmente eso no es así. Entonces, al analizar someramente, no tenemos mucho tiempo, otras crisis en la historia, sobre todo las parecidas a estas, otras epidemias en la historia, podemos nosotros notar que emergen elementos o están ausentes ciertos elementos que en esta nuestra pandemia actual delante de la cual nos enfrentamos y que hace visible ciertas cosas que nosotros tenemos que analizar, sobre las que tenemos que reflexionar. Para que en la medida de lo posible nosotros que estamos mirando todas estas cosas, no lo estamos haciendo simplemente por un ejercicio de erudición, a ver qué bonito todo esto y vamos a describir aquí. La idea al mirar todas estas cosas es que nosotros podamos formarnos para no caer en esas faltas, o sea, para que no omitamos en nuestra vida personal aquello que está omitido en esta crisis y para que nosotros no dejemos o no hagamos aflorar en nuestra vida personal aquellos elementos de malos que afloran en esta crisis. Bien, entonces, esto es lo que significa esto de la metafísica de la crisis. Vamos a ver cuáles son esos elementos comunes, qué hay de sustancial en todo esto, qué hay de ontológico en estos elementos comunes, cómo podemos nosotros haciendo una especie de comparación entre todas estas crisis que sufrió la humanidad, las cuales vamos a recorrer simplemente rápidamente, muchas de ellas ustedes ya las conocen, y ver qué es lo que nosotros estamos haciendo delante de todo esto. Bueno, entonces, dividamos este tema en tres partes. Lo primero es hablar sobre el mundo, que así dice nuestro título, lo que podemos conocer del mundo. Luego hablaremos del hombre delante de esta crisis y finalmente las perspectivas futuras. O sea, delante de esto, a ver si me alcanza el tiempo. El mundo, el hombre y luego perspectivas futuras a partir de esta situación. Aquí voy a jugar un poco de profeta, digamos, una especie de profeta secular sobre este tema. No tan profeta porque en realidad es con base en artículos y en entrevistas de los tipos de la élite mundial que van hablando sobre estos temas y que conviene que con base en lo que estudiemos sobre el mundo y el hombre podamos entender a dónde se pretende apuntar a partir de esto. Bueno, entonces, empecemos por el mundo. En primer lugar, en el mundo ¿qué es lo que nosotros vemos a partir de esta crisis del coronavirus en el mundo? Que el mundo no era, no, el mundo está formado, digamos así, por un equilibrio entre caos y orden, oscuridad y luz. Y no digo esto en el sentido gnóstico, pensando que la oscuridad tiene el mismo peso que la luz, o que la oscuridad sea ser y la luz también sea ser. No, al contrario, la oscuridad es no ser y la luz es ser. ¿Sí? Está el ser y el no ser, pero justamente este ser y no ser digamos que, no como si el no ser tuviese entidad, pero delante del no ser, el ser y el no ser están como
girando constantemente en todas las cosas. Y digo esto por toda esta situación de eclipse civilizacional en la que nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Se acordarán todos ustedes de esta figurita del yin yang, ¿sí? Recuerdan todos, ¿sí? ¿Recuerdan el yin yang? Yin yang es este círculo que tiene esta forma blanca con un puntito negro y la forma negra con un puntito blanco. Bueno, entonces, este símbolo oriental, que no recuerdo de qué origen es, oriental, parece que era coreano, chino, qué sé yo, de por allá, lejos, hacia el oriente, hacia el oriente. No, hacia el oriente, hacia allá. Entonces, esta imagen del yin yang muestra en términos o en imágenes orientales aquello que en filosofía aristotélica podríamos llamar generación y corrupción. Todos los entes tienen esta combinación en sí de generación y corrupción. ¿Sí? Tienen algo que los hace crecer y algo al mismo tiempo los empuja hacia la destrucción. ¿Sí? Si Celaya está por ahí, recordará el principio de entropía que hace que los seres tiendan a su disgregación. Y entonces el universo que comenzó en un cierto punto, ¿sí? En un cierto punto, va camino hacia la pérdida total de la energía. O sea, un día no habrá ya energía disponible en el universo. Delante de esta situación de ocaso civilizacional, digo, porque no es la naturaleza la que entra en su ocaso, sino la civilización, delante de esta situación nosotros, mucha gente entra en una especie de, de agonía, de ansiedad por no saber, por ponerse delante de una situación que es caótica. Y a esas personas conviene recordarles que el mundo siempre fue así. Lo que pasa es que nosotros nacimos en una generación a la cual se le acostumbró y se le vendió, digamos así, la idea que podríamos nosotros llegar a vivir en un mundo completamente ordenado y bajo control. Completamente ordenado y bajo control. En una especie de mundo donde solo exista el yin, sin el yang. Algo así. Solo luces. Solo luces, solo orden, solo control, solo situación determinada. O sea, solamente orden. Y entonces constantemente las leyes, el desarrollo tecnológico, la filosofía, no sé, la reglamentación, todo lo que se haga apuntaba constantemente a ese ordenamiento, a un control total sobre todo lo que existe. ¿Sí? De tal modo que nada salga de control. Entonces, por eso nos causaba, por ejemplo, espanto leer en el diario una muerte por accidente. Hubieron tantos muertos por accidente, todo el mundo quedaba espantado por semejante cosa. ¿Comprenden? Por eso, fíjense ustedes hoy, eso es lo que digamos, el hecho de que el hombre haya realmente caído en la fantasía de tener un mundo controlado donde se venza completamente la muerte es lo que hace que hoy nosotros estemos delante de unas estadísticas que te dicen, lastimosamente murió hoy una persona, dice Masoleni. Y todo el mundo, ¡ah, Dios mío! Murió una persona. Imagínense ustedes esa reacción completamente desproporcional en un país donde mueren 40.000 personas al año en situaciones normales. 40.000 personas al año. ¿Me permitís la interrupción? Bueno, creo que no es el método, pero no sé si... Dentro de tu estadística, uno de los muertos, o más de uno, tenía 92 años. Sí. Un montón de otras enfermedades. Hubiera muerto de cualquier manera. Pero fíjate cómo la mentalidad... Sí, gracias. Puedo agregar inclusive lo de Italia. En Italia, pero en Italia, ¿cuántos murieron? Bueno, entonces yo me tomé el trabajo de ir a buscar las estadísticas de defunciones anuales de Italia en el 2018. 2018. Entonces, ¿cuántos murieron ya? ¿Cuántos eran? No sé cuántos. No. ¿Cuántos murieron por coronavirus? No sé, 10.000, algo así. No sé si... Más personas. Bueno, no sé. Busquen ustedes cuántos murieron de coronavirus en Italia. Les digo cuántas personas fallecen al año en los últimos años, en los últimos 5 años, anualmente, en Italia.
633.000 personas murieron en 2018. 26.000 muertos por coronavirus. 26.000 muertos por coronavirus. 633.000 muertes al año tiene Italia. Entonces, ¿se dan cuenta de la desproporción? Fundamentalmente eso es porque nosotros hemos perdido de vista esta idea de que el mundo es caos y orden, muerte y vida, generación y corrupción. Y digo que esto es un punto importante porque si nosotros perdemos de vista esto, nosotros pasamos a vivir en una especie de mundo paralelo, un mundo irreal. Es un mundo irreal pensar en un mundo donde nosotros podamos controlar la muerte, donde podamos erradicar la corrupción, digamos, corrupción de la materia, no la corrupción moral, quiero decir, que tampoco se puede erradicar. Les pongo un ejemplo en estos días. De acá distribuimos, ustedes ya saben, estamos haciendo los kits de emergencia alimenticia, y entonces teníamos que distribuir 12.000. 12.000 es mucho, gente, ¿eh? 12.000 es mucho. Llenamos el piso del Teatro Municipal de Arnaldaria unas 5 veces, o más, es mucho. Y entonces al distribuir, teníamos 250 puntos de distribución. Y de entre ellos tuvimos noticia de 20 o 30 puntos de distribución que se portaron mal. O sea, se fueron a guardar una comida o les entregaron incompletos y lo que sea. Entonces estaban diciendo ellos, posible, ¿cómo es lo que podemos hacer para controlar más estrictamente, para que ninguna sola bolsa deje de llegar a las personas que necesitan? Yo les dije a ellos, ok, podemos controlar más, pero controlar más y querer ser más justos que Dios nos hace injustos. Porque si de 12 personas, uno es un bandido, esa es la estadística en el caso de Jesucristo, ¿no? Si a nosotros nos va en un porcentaje mejor que Jesucristo, ya podemos ser mejor que Jesús, ¿entienden? O sea, si de 120, 10 son bandidos, ya nos va mejor que Jesús, ¿entienden? Y justamente el hecho de que haya habido en medio de los 12 apóstoles de Jesús un bandido nos muestra cómo Dios permite el mal, porque del mal puede salir un bien mayor. No se trata aquí de una cuestión de religión simplemente, ¿eh? Se trata de que nosotros aceptamos que en este mundo existe generación y corrupción de la materia, o sea, que las cosas generan y crecen, pero al mismo tiempo también se degradan. Y que entonces el hombre con su acción logra más o menos retener eso, más o menos retener o contener la degradación de las cosas, tanto de su cuerpo, haciendo ejercicios, alimentándose, como de la misma naturaleza, ¿eh? Que también se degrada si no pones pasto en una bajada, tenés erosión. Entonces evitas la erosión si pones pastitos y plantas árboles. Pero no se puede evitar del todo. Es necesario que nosotros aceptemos el mundo con su caos, con su degradación. Hay un porcentaje, digamos así, de corrupción que es necesario aceptar. O si no, incluso moralmente se nos hace complicado. Pensar que nosotros podemos ser así completamente impolutos. Los periódicos y los periodistas suelen esperar esas cosas de la clase política. Que yo no digo que sea buena, y no digo que no sea mejorable, es infinitamente mejorable. Pero a veces se cae en una especie de puritanismo, que no es real. ¿Entienden? No es real. Nosotros estábamos delante, esta crisis hace aflorar esta cuestión, esta verdad. Que el mundo estaba delante de una especie de puritanismo cosmológico. Todos esperaban que la ciencia superara todo y no lo superó. ¿Sí? Había sido, podemos morir. Había sido, podríamos ser víctimas de una epidemia. Bueno, eso entonces, en primer lugar, respecto del mundo. Eso nos lleva a otra cuestión sobre el mundo, que es la indeterminación. La indeterminación. No todo está determinado, ¿sí? Y las cosas no están completamente determinadas. Y nosotros no podemos controlar el desarrollo de la historia, ni podemos controlar el desarrollo de la civilización. No están las cosas controladas. Las cosas realmente pueden caer al día siguiente. Es lo que en religión generalmente se suele decir: miren, tenéis que cuidar porque uno no sabe cuándo va a morir y si mañana se va a presentar delante del juicio de Dios. Pero sin tener en cuenta ese dato de la fe, simplemente entendemos nosotros que las cosas no están determinadas. No hay una determinación de las cosas. No,
Las cosas no son máquinas. Hay un cierto elemento de caos en la naturaleza. No solamente en las personas con su voluntad libre, sino también en la naturaleza. De tal modo que, más allá de las discusiones que podemos tener nosotros sobre la difusión de este virus, en realidad, en el fondo, nosotros no sabemos por dónde puede ir a difundirse el virus. En algunos países se desarrolló más, en otros países se desarrolló menos. La gente no entiende más o menos por qué. En Italia muere mucha gente, en España también, en El Salvador no, en Paraguay no, en Brasil relativamente es menos, parece más como el número, pero es menos. Entonces la cosa es como no está determinada. Al principio, fíjense ustedes, los epidemiólogos empezaron a aplicar sus fetiches. Perdonen los epidemiólogos y médicos, pero todos los epidemiólogos tenían sus fetichitos, que eran sus curvas de contagios. Y todos salían con sus curvas de contagio y sus cálculos. Y hambre, todo el mundo estaba con el fetiche de estos instrumentos de cálculo. Ninguno de ellos funcionó. Ninguno de ellos funcionó. Inclusive aquí, cuando Mazzoleni dice, si nosotros no hubiéramos implementado la cuarentena, ya hubiéramos tenido 15.000 muertos. Fetiche estadístico. Un fetiche estadístico. No es cierto eso, porque en ese instrumento que yo he visto, el instrumento estadístico, no marcaba 15.000 muertos para esa fecha que él indicaba. ¿Sí? Pero aunque marcase eso, él está usando todo eso como una especie de... él está pensando que la realidad es determinada. ¿Sí? Esta distinción, digamos así, se da entre Sherlock Holmes y el padre Brown. ¿Sí? Sherlock Holmes logra resolver, si ustedes notan, prestan atención en la obra, logra resolver todos sus casos porque él siempre piensa que la naturaleza es determinista. Entonces, claro, él huele aquí, esto tenía que haber pasado por allá, a tal velocidad, tal cuestión, la hipotenusa, el cateto del cuadrado, no sé qué, pam, fulanito de tal. Ya está. Sherlock, el padre Brown, en cambio, se da cuenta que eso no es exactamente así, sino que en realidad la cosa es mucho más compleja, mucho más compleja. Y tiene en cuenta la libertad del hombre, tiene en cuenta la libertad del hombre en las cosas que él va haciendo. Y no solamente la libertad del hombre, sino esos cambios que puede haber dentro de esta complejidad de la naturaleza. Entonces el mismo Gramsci reconocía que Padre Brown era mucho más genial que Sherlock Holmes. Gramsci. Y que era necesario prestar atención a esa genialidad de Chesterton sobre Sir Arthur Conan. El mundo es complejo, ¿sí? Y en ese sentido no podemos nosotros hacer caer el universo bajo esa determinación. Por eso, finalmente, Dios y tiene que ser indeterminado. Si existe Dios, el mundo tiene que tener ese grado de indeterminación. Porque si el mundo estuviera determinado, Dios estaría sometido al mundo. Ese es el punto. Si no fuese así, Dios estaría sometido al mundo. Y no es que Dios fuese caprichoso respecto del mundo, sino que eso hace que la providencia de Dios pueda penetrar en la realidad como en una malla. Finalmente, este mundo, por su indeterminación, es temporal, no es eterno. Y dentro del mundo entra incluso los objetos de creación humana, como la civilización. ¿Sí? Delante de esto, que me parece el ocaso de una cultura, de una civilización, no digo que vamos a estar en la barbarie el día de mañana, pero muchas cosas van a cambiar y la gente va a exigir cosas especiales, de las cuales voy a hablar más después. Y creo que Pedro Chudik va a hablar más en su tema de política. Ahí está Pedro, gracias por venir. Entonces, el tema de la temporalidad del mundo, todas las cosas, el mundo es temporal, o sea, no es eterno, y tampoco las obras del hombre, porque el mismo hombre no es eterno. Entonces, digamos que todas las cosas que existen sobre este mundo son caducas. En cierto modo, el hombre moderno sabía de esa caducidad, pero es como que siempre está luchando contra esa caducidad, procurando vencerla constantemente, ¿sí?
No en términos de negocio, porque en términos de negocio parece que conviene que las cosas sean caducas. El teléfono de repente deja de servir y cosas por el estilo, porque así se compra más. Pero cuando cuando es respecto de cosas más permanentes, la misma cultura, las libertades personales o la misma vida del hombre, entonces el hombre quiere como que la cosa permanezca. O sea, en el fondo siempre está ese deseo de permanencia, de, digamos, cierta eternidad. Es lo que va a terminar desembocando al final en el transhumanismo, ¿sí? Y ese deseo de la eternidad del hombre. Y de repente, ¿qué es lo que aflora en esta situación? Lo que aflora en esta situación es que ninguno de estos sistemas, ninguna de estas cosas que nosotros tenemos es permanente, sino que todo puede caer de la noche a la mañana. La aflora claramente por su presencia la temporalidad o caducidad del mundo, tanto como obra creada, o sea, el mundo como la naturaleza, o como obra de los hombres. Entonces las cosas comienzan a deshacerse, digamos así. Todavía no estamos delante de un dies irae, obviamente. Parezco exagerado, incluso hablando aquí de una especie de ocaso de la civilización, como si fuese que nos invadieron los bárbaros, como si fuese que nos están incendiando las ciudades, violando a nuestras mujeres, matando a nuestros sacerdotes, qué sé yo. O sea, una cosa así tipo Lamentaciones de Jeremías, ¿no? No, gracias a Dios no es tanto así. Sin embargo, podría serlo, ¿eh? Podría serlo. Y la crisis esta todavía no terminó. O sea, mañana podríamos tener una guerra, ¿entienden? Todo el mundo hoy es súper optimista y deseamos que no fuera, pero nada obsta a que mañana tengas una guerra por, qué sé yo, por alimentos, insumos, materiales o lo que sea. Nada obsta, ¿eh? Nada obsta. Podría darse. O recemos para que no. ¿Qué aflora? Caducidad del mundo, ¿sí? Entienden una cosa ustedes, no se trata de que aflore el tema, y este es el punto que resalto con esta exposición, no se trata de que aflore como tema teórico. Si vos te vas y le preguntás a cualquier flaco que pasa por la calle, claro que el tipo reconoce que el mundo es caduco, pero no está dentro de sus estructuras inmediatas, dentro de sus ideas inmediatas. ¿A qué me refiero con eso? Una cosa es que yo diga el mundo es caduco, otra cosa es que yo viva como si fuese que el mundo es caduco. Y lo que nosotros tenemos en la sociedad es que nosotros tenemos una especie de separación entre lo que nosotros decimos a veces por pura teoría, o sea, teóricamente, porque lo pensamos así, porque incluso nos parece lo más razonable, pero después la civilización vive como si, o los hombres viven como si fuese una cosa distinta, o sea, como si el mundo no fuese caduco. Todos saben que van a morir, pero nadie quiere enfrentarse a esa cuestión. Saben que van a morir, pero no quieren enfrentarse a esa posibilidad. No quieren ni siquiera prepararse para ello. Guay de vos si hablas de que tenés que morir. No, no vayas a hablar de eso. Como si fuese que por dejar de hablar la cosa no va a suceder. No hablemos de lo real. No hablemos de lo real. No hablemos de la muerte, no hablemos de la enfermedad, no hablemos de esto, no hablemos. No, no, no. No hablemos de la caducidad del mundo. El mundo es caduco, pero es mejor no verlo. Vamos a tapar los ojos para no enfrentarnos a esa realidad. Esta crisis nos pone delante de eso, de esa caducidad. Mucha gente todavía hoy no acepta eso, entonces está en su casa como si fuese nada, pero en la medida que más se acaba el dinero, más necesites que la gente que antes tenía sus ahorritos ahora tiene que ir a la olla popular de la esquina, cada vez más se va a notar la caducidad del mundo. En ese sentido, alguno puede pensar que es una cosa buena, y sí, ciertamente, ¿no? Puede ser muy útil. En ese sentido, eso es lo que significa quitar cosas buenas de lo malo. Esto es respecto del mundo, esto es lo que aflora en el respecto del mundo. Ahora respecto del hombre. Respecto del hombre, tenemos lo siguiente, que delante de esto, ¿sí?, la trascendencia del hombre reluce por su ausencia. Reluce por su ausencia. Comparemos esto con otras crisis. Pensemos en
las guerras o epidemias de otros tiempos, ¿sí? Era mucho más fácil encontrar en los hombres de otros tiempos, valor o coraje para enfrentarse delante de una situación como esta, porque había mayor claridad o conciencia de la trascendencia del hombre, ¿sí? De que el hombre no era solamente su vida biológica, su bios, sino que el hombre tenía una realidad que trascendía su vida corporal. Hoy todo, todo está centrado en esa vida corporal. Y eso se nota en aquella máxima de la salud está primero, ¿sí? Yo supongo que la mayoría de ustedes que me están escuchando, que son ya 47, algunos se asustó y escapó, ¿no? Ahí, 48 estamos. Yo supongo que la mayoría de ustedes realmente delante de la expresión, la salud está primero, casi como que, por lo menos en la teoría, por la teoría, tuerce la ceja, frunce el ceño, dice así, como que la salud está primero. Pero no entiende realmente cuál es el punto, qué es lo que realmente está primero. Lo que realmente está primero es aquello que hace del hombre lo que es el hombre. Y lo que hace el hombre, hombre, no es su realidad biológica. Eso es un hecho. Lo que hace del hombre, la realidad biológica del hombre nos hace como mucho parientes cercanos del mono. Y consta que yo soy contrario al evolucionismo. Nos hace parientes cercanos del mono. Esa realidad biológica. Evidentemente, si yo solamente tengo eso, claro que la salud está primero. Si no hay otra vida, ni siquiera en la memoria de los hombres, ¿sí? Porque el héroe es héroe no solo en la trascendencia, sino en la memoria de los hombres. Y el santo no solamente es santo delante de esa conciencia omnisciente, ¿sí? Delante de Dios, sino también delante de los hombres, que tarde o temprano tienen que reconocer al santo. Pero si no hay ni santidad, ni heroísmo, si no hay ni santidad, ni heroísmo, si no hay virtudes, ni sobrenaturales, ni naturales, entonces lo único que nos resta es preservar el bios, la vida biológica. La trascendencia del hombre brilla por su ausencia, ¿sí? Este miedo terrible de enfrentarse a la cuestión de inclusive perder toda dignidad, toda nuestra libertad, de perder lo más importante, incluso el culto, y aquí me refiero no solamente al culto católico, también al culto evangélico, pero el católico imagínense, el católico se ufana de creer que tiene a la presencia del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, pero su salud está primero. ¿Entienden? Su salud está primero. O piensen en el heroísmo, piensen en el heroísmo. Y no me estoy hablando, alguno puede decir, no, pero uno no puede ser héroe quedándose en su casa. Bueno, en estos tiempos uno puede ser héroe quedándose en su casa. O como dice aquel videíto ridículo, dice, la raza paraguaya es vencer y vivir. Vencer y vivir. Claro, uno termina diciendo, qué ridículo, qué ridículo. Era vencer o morir. No, ahora es vencer y vivir. Nos rompieron justamente el último elemento de nuestro imaginario moral heroico. Ahora resulta que es vencer y vivir. Vencer y vivir. Entonces, a ver, ahí está un niño, Anderson está con el micrófono abierto y alguien más. Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Entonces, el héroe, también me refiero aquí al tema de los médicos. Los médicos, no los médicos de la liga. Los médicos están cagados, disculpen la expresión, pero es que realmente no encuentro otro término que describa mejor este tema. Están con miedo, ¿sí? No quieren atender. Los hospitales están vacíos. Si estás enfermo, no te vengas, ¿sí? Y la propaganda, dale que la propaganda diciendo que no, porque están nuestros héroes peleando en el frente de batalla. Después, algunas cosas que yo dije en redes sociales, un médico me escribe, a ver si te animás a estar en el frente de batalla. Y yo le dije, a ver si me permiten entrar al hospital. Yo no tengo ningún problema. Yo sé perfectamente
por razón y por fe, que no me muera en la víspera, me muera en la hora. Y que si tengo que hacer mi trabajo, lo voy a hacer. Bueno, el héroe justamente es lo que entiende eso. No soy héroe, pero bien que pretendo serlo. Y que cualquier hombre normal debería pretenderlo. No es un, eso no es un, digamos, un lujo. Cualquier hombre o mujer normal, de buena formación, debería pretender ser un héroe. Y que no lo recuerden simplemente por vivir, sino por vivir bien, o sea, vivir según las virtudes, por hacer lo que tenía que hacer, por hacer lo que le correspondía hacer en el momento en que correspondía hacerlo, no después. Después ya no sirve. Una cosa que también podríamos agregar y pueden agregar ustedes respecto del mundo es que, y dentro de la indeterminación, respecto del hombre, conectaríamos aquí mundo con el hombre, es que el hombre no elige su historia. Nosotros no elegimos la historia. Nosotros estamos puestos en la historia y podríamos, qué sé yo, a algunos de ustedes les gusta la Edad Media y seguramente pensará qué bonita la Edad Media y otros dicen, el Renacimiento con grandes artistas, qué bonito el Renacimiento. Pero nosotros no elegimos eso. Lo que podemos hacer es admirar lo mejor que tiene cada una de estas épocas y plantarnos en nuestra época y aquí hacer lo que corresponde hacer. Pero si yo no pienso que el hombre es trascendente, si pienso que solamente el hombre es un animal más que tuvo la suerte de poder hablar porque evolucionaron sus cuerdas vocales o su aparato fonoaudiólogo, entonces, claro, yo lo que voy a hacer es protegerme de los demás, que es lo que se está produciendo en toda esta situación. Me voy a proteger de los demás, porque al final el otro se va a convertir en un peligro para mí. Una especie de readaptación de aquello de Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Entonces, si el hombre es un lobo para el hombre, hay que cuidarse, porque todos son portadores asintomáticos. Imagínense ustedes lo que eso comienza a crear. Terrible. A mí me parece una cosa terrible. Con Pedro Chudí que estuvimos una vez así insultando en colores, no uno al otro, sino a la situación, conversando largas horas sobre el tema, porque la situación está creando hombres con un profundo individualismo, con un individualismo cada vez mayor. Imagínense que por una cuestión, una política pública que te haga pensar que todos son portadores asintomáticos. Yo les voy a decir una cosa, aunque eso fuera cierto, no se puede hacer eso. Porque vos estás cagando, disculpen la expresión, una generación. Le estás metiendo en la cabeza la posibilidad, ¿sí? la idea de que el otro es su enemigo, el otro es un peligro para él y que él no tiene que dar la vida por el otro. Lo único que tiene que hacer es proteger su propia vida, cuidarse él. Cuidémonos entre todos. Es falaz. En realidad, cada uno se cuida a sí mismo. Es la primera vez que nosotros tenemos esta expresión de cada uno por sí y nada más. Porque no es ni Dios para todo, porque como la iglesia está cerrada, entonces cada uno por sí. Es cada uno por sí. Y eso significa cuidémonos entre todos, que no es nada más que una propaganda recontra falaz. Recontra falaz. Así que este tema, esta relación individuo-comunidad, que no se da de forma simple, pero está presente en la vida del hombre. El hombre es individuo por un lado y también es comunidad. Y de hecho el individuo no se realiza sin la comunidad y la comunidad no se realiza sin el individuo, aunque podemos distinguir individuo de comunidad. Entonces el individuo distinguido de la comunidad, pero ambas se requieren mutuamente. Entonces aquí nosotros tenemos una ruptura de esta relación. Ruptura de esta relación. ¿Sí? La comunidad se virtualiza, porque ahora todo esto es así. Esto lo estamos haciendo porque no nos queda de otra, pero muchos siempre han pensado, los tecnólogos o los tecnócratas han pensado siempre que este es el ideal, que la persona ya no salga de su individualidad, de su torre de marfil, y que pueda encontrarse con los demás solamente aquí a través de la pantallita. Porque es fácil, no me gusta cortar, salir, no tengo que enfrentarme al otro, no tengo que hacer ningún esfuerzo o sacrificio de mí mismo, ya no existe, no necesito de la empatía, solo necesito de un botón. Un botón
ha sustituido a todas las virtudes. Un botón ha sustituido a las virtudes. Y un botón presionado por un dedo, movido fundamentalmente por el amor propio. Por eso nuestro Señor decía, cuando vuelva el Hijo del Hombre a la tierra, encontrará, o sea, perdón, no dijo, encontrará fe, dijo, pero en realidad me refería al otro texto, que en aquellos tiempos se enfriará de muchos la caridad, y la caridad necesita de otro. La caridad necesita de otro. La caridad siempre es un pensar en mí, después, primero en el otro y después en mí. Entonces, este dedo que aprieta, que presiona el botón, ustedes saben que en este dedo nunca está la caridad en este dedo. ¿Sí? Si solito, siempre es el dedo acusador, ¿eh? Y ahora resulta que ahora el dedo ya no apunta hacia el otro, sino simplemente al botón, ¡pip!, desconectar, ya está. ¿Sí? No tengo que hacer ningún esfuerzo para estar delante del otro. Bloquear, le bloquea a fulanito. Todos pensamos que si le bloqueo a fulanito ya no tengo que enfrentarme a su cara, pero si tuviera que cruzarme con él todos los días, entonces tendría que necesariamente acostumbrarme a la otra persona y procurar amarle a pesar de todo. Pero ahora es fácil. Bloqueo y ya está, se acabó. Bloqueado. Le eliminé de mis amigos. ¿Entienden? Entonces se virtualiza la comunidad, deja de ser real, y el individuo, al no tener comunidad, el individuo mismo se resquebraja. No hay que pensar que el individuo emerge y se exalta, sino al contrario, el individuo se debilita, porque ese individuo ya no tendrá modelos en los cuales, no tendrá otros con los cuales ejercitar la caridad, y no tendrá modelos que formen en él su personalidad, que formen en él lo que él tiene que llegar a ser. No hay que olvidar, nadie da lo que no tiene. Ningún ente, para los filósofos, ningún ente en potencia se actualiza sino gracias a otro ente en acto. O sea, si yo quiero mover este ente que está en estado, que está estático, que no está sin movimiento, yo necesito otro ente que tiene movimiento y que le transmita el movimiento a él. Sin este movimiento, esto que no tiene movimiento no puede llegar al movimiento. La pregunta, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Simple, la gallina. Porque el huevo es pura potencia, la gallina está en acto. Entonces, primero tuvo que existir una gallina. ¿Sí? Entonces, un huevo en el sol no empolla. Necesita un montón de otras condiciones y hormonas para que pueda empollar. Entonces, no basta con que yo ponga en un lugar caliente. Tengo que poner un montón de cosas encima. Entonces, necesito un ente, un ser en acto. Y eso actualiza las potencias del ente en potencia. Entonces, este individuo sin la comunidad, donde se encuentran elementos en acto y en potencia, a los que yo también puedo actualizar a su vez, esta comunidad ya no existe. Ya no existe. Y se resquebraja. No existe entonces el individuo. Vamos a tener un montón de tipos. ¿Conocen ustedes estos tipos que son medio nerds, así que todo el día están en la computadora jugando y compañía? Ese es el tipo de individuo de una sociedad sin comunidad. Donde, ¿para qué me voy a vestir bien si total nadie me ve? ¿Para qué voy a afeitarme si en esta cámara no notan que ya tengo la barba larga? ¿Para qué voy a cepillarme los dientes? Sí, eso puedo cepillarme una vez al día. Total, me cepillaba antes por caridad con el prójimo. ¿Para qué voy a ponerme el pantalón? ¿Acaso algunos de ustedes no estuvieron viendo estos memes de trabajo donde los tipos estaban en ropa interior y de repente se levantaban y... ¿Entienden? Pero eso es un ocaso de una civilización. ¿Sí? Si yo no tengo ningún problema en trabajar en ropa interior, eso no es un problema simplemente de moda, de vestimenta. Eso es animalizarme. Eso es animalizarme. Entonces, no he visto yo la sotana porque sea uniforme oficial del clero, sino porque soy. ¿Entienden? No hay comunidad, no hay individuo. No hay otros con virtudes, no hay uno que le falta virtudes que pueda adquirir virtudes. Solamente adquiere virtudes cuando hay otros con virtudes que me enseñan cómo ser virtuoso. No hay un santo sin otro santo. ¿Sí?
Entonces, para que haya un santo, yo necesito otro santo que forme a este santo. En realidad Dios es solo Dios es santo, entonces Dios tiene que formar o directamente o por intermedio de otro santo. El sabio también, si hay un sabio es porque hubo otro sabio. Dios puede darle luces directamente al nuevo sabio. Pero repito, sin esta causa primera, no, esto no puede llegar a ser sabio. Y si estamos hablando del individuo maduro, dueño de sí mismo, ¿cómo el tipo puede llegar a eso si no hay otros individuos maduros, dueños de sí mismo en una comunidad que produzcan eso en él? Es terrible. Entonces, ese es un tema que aflora delante de esta situación. La comunidad es necesaria para el individuo. ¿Sí? Entonces, sí, y digo yo esto, sí, el precio de guardar la salud es perder lo que nos hace hombre. Es un precio demasiado caro. Es muy caro. Es muy caro. Repito, permítame decirlo una vez más, es muy caro el precio. Es guardar el BIOS y perder el logos. ¿Entienden? Guardar el BIOS y perder el logos. Lo único que me viene en la mente en este momento es lo que mi mentor me decía. ¿Qué querés, Miguel? ¿Morir entre las sábanas o morir en las alturas? Dije, creo que estoy entendiendo la analogía. Morir en las alturas es difícil, pero es heroico, es memorable, es enorme. En las alturas, le dije yo, cuesta mucho más, es peligroso, ¿sí? Pero morir en las alturas es mejor que morir entre las sábanas. ¿Sí? No significa que esté mal que uno muera entre las sábanas y por ahí le toca. Lo que estoy diciendo es que si uno puede elegir entre uno y otro, que muera en las alturas, o sea, como héroe, como grande, como hombre dueño de sí mismo, como aquel que dio su vida por los demás. Bueno, entonces, bueno, aquí ya pasé todos esos temas sobre la ética, el coraje, el trabajo y el combate, y sobre todo está esto de que por guardar el BIOS, perder el Un logos. segundo, sí, voy a mudarme de nuevo. ¿Qué pasó? Un segundito. A ver, Anderson, estamos escuchándote. Entonces, es un precio muy alto. ¿Vale la pena arriesgar la vida por una buena causa? Sí, en la medida en que esta buena causa nos haga mejores personas. No importa cuánto dure la vida. Acá el punto es si la vida fue bien vivida, haciendo el bien y siendo buena persona. Hoy estamos todos impedidos de ser buenas personas. Apenas todos estamos obligados por este mega estado leviatán de ser personas vivas, sin la posibilidad de hacer el bien. Evidentemente, yo me escapo acá, ¿verdad? Cuando dijeron, a ver, ¿quién puede hacer los kits de alimentos? Yo dije, yo no voy a estar aquí encerrado en mi casa mirando cómo el mundo pasa delante de mí. Me voy a ir. Y todo el mundo diciendo, ay, se pone en riesgo su vida, pito y flauta. Vamos a desgastar nuestra vida por alguna cosa que valga la pena. Hacernos buena gente. Nos recordarán los hombres, si quieren, como buena gente. Pero sobre todo Dios. Sobre todo Dios. O sea, la eternidad, nuestra trascendencia va a ser justamente en las virtudes. Bien. Creo que voy a dejar este tema de la cuestión del transhumanismo. Voy a tocarlo simplemente en, 5 minutos. Transhumanismo y gobierno de los fuertes. Las perspectivas futuras del tema de lo que nosotros estamos viviendo es que el hombre está, o sea, hay un gravísimo riesgo en esta situación. El gravísimo riesgo que nosotros estamos enfrentando es que el hombre pretenda, el hombre como civilización, pretenda hacer ajustes en esta naturaleza demasiado débil para nuestra intención de vivir perpetuamente. Entonces, claro, ¿qué hago yo? Le hago ajustes a esta naturaleza humana defectuosa. Porque aquí se está viendo al hombre como si fuese una especie de producto de fábrica que tiene defectos, que no es capaz de, no soporta altas temperaturas, que no soporta presión más allá de cierto tanto de presión.
y entonces que antes de dejarlo 5 minutos en el sol ya se descompone. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mejorar este producto. De cierto modo, es decir, Dios creó al hombre con defectos. Vamos a mejorarlo entonces. ¿Y cómo le mejoramos? Y le ponemos una vacunita por aquí, un chipcito por allá, esto por acá, ¿entienden? Entonces voy como ajustando, poniendo, ¿cómo se llama esto en informática? Estas cosas que se le van a gadgets. Poniéndole al hombre gadgets. Hasta el punto de lograr que este hombre, una vez cambiado todo lo que sea caduco en él, quitarle todo lo que sea corruptible en él, el hombre pueda vivir todo el tiempo, no eternamente, porque la gente sabe que se va a aburrir, sino todo lo que quisiera. Vivir todo lo que quisiera. Hasta el punto de, esto lo dicen justamente porque no entienden la naturaleza de la conciencia humana, transferir la conciencia hasta el punto de transferir la conciencia a una entidad digital para que el hombre pueda vivir lo que quisiera. Yo les digo esto, no solamente porque escuché en uno de los capítulos de Black Mirror, ¿sí? Que deberían verla, si tienen estómago para ver a dónde apunta todos estos proyectos de transhumanismo. Black Mirror, el capítulo, principalmente el capítulo San Junípero, sino también hace unos días en un artículo de abc.es, un hombre que se implanta cosas en el cuerpo hablaba sobre el objetivo de todas estas investigaciones que apunta justamente a transferir la conciencia humana a un soporte digital que le permita a esa conciencia vivir todo lo que quisiera. Con el riesgo, por supuesto, de desconectarse completamente de la realidad. Por eso es importante que nosotros entendamos que esta conexión con la realidad es la que puede salvarnos a nosotros. ¿Sí? La conexión con la realidad es la que puede salvarnos. Si nosotros nos desconectamos de la realidad, de nuestra naturaleza, donde se mezcla generación y corrupción, donde esta indeterminación y este cierto caos está allí como parte y donde lo único que puede ser realmente perpetuo no es la vida del bio, sino la virtud, el bien, ¿sí? El heroísmo, podríamos decir, o la santidad, si quieren. ¿Sí? En cualquier caso, es aquello que no se encuentra en el bios, sino que lo usa el bios simplemente como sustento. Por otra parte, esto del gobierno fuerte también va a ser consecuencia de la cobardía de nuestro tiempo. Hombres y mujeres que no tienen cómo defenderse de aquello indeterminado, caótico que está ahí enfrente de la naturaleza o en su misma naturaleza afuera, en el mundo o en su misma naturaleza de hombre, entonces lo que van a hacer es poner toda su libertad y su confianza en un estado súper crecido al cual le van a pedir que por favor le defiendan de ese gatito que está ahí enfrente. Ese gatito que yo estoy viendo como un león, como si fuese un tigre enorme y que me va a arañar, y si me araña puede que me infecte y se infecte la herida y termine yo muriéndome. Entonces, como no puedo defenderme de él, le pido al Estado que me cuide de él y que por favor le lleve preso al vecino que tiene gatos de los cuales yo suelo tener miedo. ¿Sí? A eso nosotros apuntamos. Si nosotros no nos reconectamos con la realidad del mundo y con la realidad del hombre, entonces nosotros tendemos a esto, al transhumanismo y a los gobiernos fuertes que terminarán quitando nuestra libertad. Y que ellos sustituirán justamente, ellos decidirán si nosotros tenemos que ser héroes o no, santos o no, libres o no, educados o no. Si ya vieron la película Mundo Feliz, recordarán justamente de lo que estoy hablando. Muchísimas gracias. No sé si la gente aplaude, ¿verdad? Pero... No, pasamos a las preguntas directamente. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede abrir nomás su micrófono y hacerle al padre. Parece que hoy tienen vergüenza. Parece que hoy tienen vergüenza. Me quedé sin palabras para conseguir hacer una pregunta. Sí. Ya sé. Siempre soy complicado. Ahora, ¿se escucha ahí? Sí.
Hola. Entonces, Hola, te soy escuchamos. Lucio. Lucio, adelante, Lucio. Entonces, con relación a lo que estabas hablando, a la relación al mundo, más hablaste de lo que es la metafísica, Sí, es por la pérdida, digamos, yo veo mucho cuestión de la pérdida de la noción de la causa final, porque sí, al perder la causa final se pierde lo que es el ente. Justamente el ente es aquello que se compone, o sea, id quod est, en cuanto a la materia, la forma que se compone que se vive con el S. Eso es lo que hace cuando se pierde ese conocimiento de sí mismo, es cuando uno se vuelve, digamos, se pierde ese fin y uno vuelve, tiene como su fin a sí mismo. No tiene un fin que sale de sí para ir perfeccionando, ir identificándose. Entonces, eso quería ver si es que, vamos, es para que me corrijas o no, pero esta pérdida de la causa final es lo que yo veo y que se manifiesta en esta pandemia fuertemente porque no, su fin no es ayudar a nadie, su fin no es aportar algo bueno, su fin es sí mismo. Comamos y vivamos lo punto que hasta que podamos. Solamente sí. es un fin a sí mismo, pero no es un fin trascendente. Entonces, esa generación y corrupción, que en sí está todo en toda materia, que por la corruptibilidad, pero, Sí. digamos, se pierde ese conocimiento. Entonces, eso yo fui complementando un poco lo que estabas hablando y tomando un poco mis apuntes Yo de la llevé metafísica. allá afuera. Entonces, llegaba un punto a eso, que muy, muy, muy interesante, lo estabas viendo desde un punto metafísico. Y como sabemos que la metafísica es la reina de todas las ciencias que va gobernando, va dirigiendo a las otras ciencias, que esta pérdida de este conocimiento es lo que se manifiesta muy fuertemente en la sociedad. Bueno, más Sí. todavía ahora con el coronavirus se ve más patente. Y más o menos si podías hablar un poco más en cuanto a lo que es la causa final para que se pueda entender un poco Bien. lo que yo quiero Creo decir. que en esta crisis un poco lo que se ve es que es un poco lo mismo que se ve en el cientificismo. O sea, nosotros tenemos, claro, la causa material, el bios, digamos así, la causa eficiente, el poder estatal o la medicina que nos cuida la salud, pero como no tenemos ni causa formal ni causa final, o sea, no sabemos qué es la vida y que esta vida está mucho más allá que simplemente en la conservación de los miembros y que además esta vida tiene que ser un para qué vivir, o sea, vamos a vivir, vivir para qué. ¿Vivir para qué? Como no hay un para qué, ni qué es propiamente vida en su sentido más profundo, ni un para qué, entonces, claro, ya no tenemos nosotros noción de qué es lo que estamos haciendo. ¿Para qué nos resguardamos la vida? Para vivir. ¿Por qué querés vivir? Y porque quiero vivir, simplemente. Porque no sé lo que hay después de la vida, no sé qué hay en la muerte. Entonces, es mejor asegurarme y me quedo nomás con la vida. Entonces, ese es el punto, ¿no? Creo Claro, que es lo que también se puede decir sobre el tema. ujú. No, mano, eso es lo que quería agregar un poco a la relación Buenísimo. al tema de metafísica, punto, con relación a lo que es generación y corrupción, Sí, sí, sí. para ir entendiendo también digamos, toda la cuestión, el caos que Esa está función. sucediendo, ¿no? Que decía las estadísticas que se van de aquí para allá diciendo que tanta muerte, pero bien se sabe que por otras enfermedades uno muere mucho más. Claro, Entonces, claro. porque Sí, ese es el entonces, costo de la ¿cuál es el cuestión. fin de esta Ese, pandemia? ese es el costo de la cuestión. Es el costo de la cuestión. El costo, si tenés o no tenés, no importa no importa si tuviéramos 200.000 veces más muertos de lo que tenemos ahora. El tema es quitarle al hombre la posibilidad de ejercitar el heroísmo. ¿Sí? Nosotros vamos a ser héroes por vos y ni siquiera estamos siéndolo. Porque una cosa es que si tuvieras realmente policías, militares y médicos siendo héroes, pero no los tenés. Y tampoco no nos dejan a nosotros ser héroes. ¿Comprenden?
Y además te hacen un trabajo mental constantemente para que no seas héroe y para que seas héroe quedándote en tu casa. Quédate en casa, yo me quedo en casa, quedemos todos en casa, cuidémonos todos entre todos, pero cada uno, o sea, eh, el sentido de la vida ha sido simplemente guardarse a sí mismo, guardar la propia vida, de lo cual ya hemos sido advertidos que es lo que pasará si guardamos nuestra propia vida. No se nos dio la vida, esta existencia, sino para que ella tenga sentido. El sentido, fíjense, esto es una cosa muy filosófica, pero nunca el sentido de la cosa está en sí misma. O sea, yo tengo una taza, mi taza musulmana acá. Entonces tengo una taza y el sentido de esta taza, ¿por qué existe esta taza? ¿Para qué existe? Es una cosa distinta de la taza, que es el café y el consumidor del café. ¿Sí? Nunca es la taza en sí misma. El sentido de la tablet son los datos que están en él y el usuario. Nunca es la tablet en sí misma. ¿Sí? El sentido de la carpeta son las cosas que yo puedo guardar en ella. ¿Sí? Papeles que puedo guardar en ella. Si esta carpeta nunca guarda papeles, no tiene sentido. Y el hombre, y bueno, el hombre tampoco puede tener sentido en sí mismo. Su sentido tiene que estar en otro. ¿Sí? Su sentido tiene que estar en otro. El único ser cuyo sentido es sí mismo tiene que ser el ser necesario, Dios. Todo lo demás, el hombre contingente, el hombre que es contingente, igual que todas las otras cosas, también su sentido tiene que estar en otro. Lo que pasa es que, fíjense, el sentido de la cosa siempre es algo superior. El café y el usuario son superiores a la taza en cuanto a complejidad, en cuanto a dignidad, digamos así. ¿Qué es dignidad en el sentido escolástico? Su complejidad, la altura de la sustancia. Entonces, la leche es superior, digamos así, a la taza, porque la leche es la vida, digamos así. No se me ocurre otra palabra ahora, tengo la idea, pero no la palabra. Pero la taza no, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la leche es superior a la taza. Y en caso del hombre, el sentido de la vida del hombre no puede estar en la misma vida, porque la vida biológica es inferior a la razón de ser del hombre. ¿Me entienden? Entonces, el sentido de la vida del hombre tiene que ser algo muy superior a su misma existencia. Si el sentido de la taza es guardar clavos, decimos que la taza se degradó, ¿cierto? Porque se está utilizando para algo inferior a ella. Y si el hombre guardara solamente su vida biológica, tenemos a un ser degradado. Si yo uso mi tablet, supongamos que esta tablet pesara 10 kilos y usara ella como tranca de puerta, entonces se degradaría porque ella está para cosas más elevadas. Si un ladrillo uso como tranca de puerta, no hay problema porque es propio de la dignidad de su ser. Es más, su sentido está en trancar puertas. Pero si el hombre solamente busca algo inferior a lo que es su propia existencia, porque la vida biológica tiene un montón de otros seres, un montón de animales viven como el hombre. Ahora resulta que yo solamente voy a guardar la vida. El hombre se degrada. Lo que nosotros estamos viendo es una degradación de la naturaleza humana. A la flauta. Esto es gravísimo. Esto es muy grave. Sí, Didier. No, otro, no sé quién es. A ver, Leda. Gracias. No, yo tengo una pregunta, padre. Grande, Didier. Es en relación a este ciclo de noticias que estuvimos teniendo los últimos meses o semanas, llamémosle así. Yo quería saber si tienes algún pensamiento, puedes identificar la disonancia cognitiva que hay entre las personas que entienden y sienten, ¿cómo decirte? Un tipo de entendimiento sobre esas personas que salen a buscar su pan, como por ejemplo la historia del chipero que le quitaron las chipas, Sí. las empleadas domésticas que se van a trabajar, que también no están contempladas en el decreto como si es algo de necesidad, que salen a buscar su pan de cada día y como alguien, la misma persona, acepta y ve como bueno
Sin embargo, yo sé que va a ser controversial, una pareja que quiere casarse, formalizar un vínculo que es, como Aristóteles lo llama, la base de toda sociedad, hay una reacción tan visceral frente Sí, a ese acto que a mi parecer no estaba prohibido, porque si las actas de funciones están habilitadas, los de nacimiento están habilitadas, las de casamiento también están habilitadas, porque debe haber un decreto que las prohíba específicamente. Entonces, esa reacción visceral y esa disonancia cognitiva, ambas situaciones están en negativa con el decreto, pero una es moralmente permisible y la otra aparentemente moralmente no permisible. sí. Quería saber si vos tenés una idea de cuál es el trasfondo real de la situación. Yo estuve analizando de forma preliminar. Yo no creo que sea la envidia, sino yo creo que es más una reacción visceral de tratar de implementar el valor violento de la igualdad en todos los ámbitos, Sí, no ante la ley y no ante la autoridad, sino ese tipo violento de la igualdad. súper. Bueno, creo que dos cosas yo puedo observar en este tema en el caso del casamiento, que estuvimos aquí con Francisco Méndez, estuvimos hablando. Eh, entonces, dos cosas yo veo. Primero es lo que yo ya dije. Cuando la gente dice actividades estrictamente necesarias, ¿quién te determina qué es lo necesario? La ley ahora. El presidente determina qué es lo necesario. ¿Sí? Fíjate el nivel de degradación moral de nuestros pueblos, y no solamente el Paraguay sí que menos, ¿verdad? Porque nosotros nos hacemos los Botafogo y nomás ya salimos del tema. Pero fíjense los ecuatorianos, la caridad más simple, más básica que era enterrar a los muertos, quedó anulada porque en el decreto presidencial no estaba contemplado el tema de los sepelios. Entonces, ¿qué pasó? Como no estaban las actividades necesarias, los agentes funerarios se mandaron a mudarse, pues se escondieron todos en sus casas. Entonces, lo que ustedes ven, me consta, porque hablé con ecuatorianos. Yo estuve el año pasado 2 veces en Ecuador, una vez en Quito y otra en Guayaquil, así que tengo amigos en Quito y en Guayaquil. Entonces les pregunté, ¿qué cuerno está pasando? Si realmente eso eran enfermos de coronavirus. Y me dijeron que no, que el sistema funerario de Guayaquil siempre fue deficitario. Y como en el decreto presidencial no estaba el tema del sistema funerario, entonces lo que sucedía era que ya era deficitario y ahora la gente moría y no tenía entierros. Entonces el gobierno tuvo que empezar a inventar cajones de cartón para poder enterrar a la gente. O sea, era el tipo que moría de un infarto, de un problema respiratorio, el viejo que estaba en la casa de su familia. Pero enterrar a los muertos no es una cuestión que tiene que salir por decreto presidencial, tiene que ser una cuestión de simple, como suele decir la gente, humanidad, o sea, de virtudes humanas básicas. Un decreto una ley no puede decirte cómo vos tenés que ser bueno o no, ser hombre o no, ser humano. Pero como nosotros empezamos a dejar todas esas cosas en manos del gobierno, el gobierno te dice si algo está bien o está mal, el gobierno decreta una ley y entonces a partir de eso decís que está bien o está mal. Como un intendente, antes de ser intendente, ¿se acuerdan? Yo ya hablé con ustedes en el curso de humanidades sobre este tema. Ahora intendente, y yo le pregunté a él, bueno, vos, a ver, ¿estás de acuerdo o en contra del aborto? No, yo estoy en contra del aborto porque es una cosa que prohíbe la Constitución Nacional. Yo voy a hacer respetar la Constitución. El tipo pensaba que ya zafó. Y bueno, y le dije yo, ¿y si cambia la Constitución? Porque la Constitución puede cambiar. Ahí sí que ya no sé, Entonces, nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que empezar a pensar más en las cosas que nosotros defendemos y cómo pensamos. Las cosas no son buenas porque están regidas por la ley, o sea, porque están dichas en la ley o porque están decretadas. Las cosas son buenas porque son buenas, porque esa bondad no está en la naturaleza misma de las cosas. Entonces, un casamiento puede ser
podría no haber estado en el decreto que permitiese como cosas necesarias. Pero sí es una cosa necesaria. Sí es una cosa necesaria. Entonces, ¿quién te decreta hoy que es necesario o qué no? El ministro de Salud, que es un técnico, un técnico de salud, un tipo que tiene números, un tipo que tiene solamente instrumentos médicos, pero que no es político. O sea, que no tiene la visión del bien común de la polis. No tiene la visión del bien común de la polis. Entonces, claro, lo que hacen es, ahora las actividades necesarias están decretadas. Y como la gente ya no tiene noción del bien natural, de la naturaleza, o sea, de lo que es la cosa, no tiene noción, y son nociones comunes simplemente, no hace falta que estudie filosofía, hace falta que se dé cuenta, hace falta que tenga sentido común, como suele decir la gente. Entonces, como ya no tiene eso, porque simplemente ha tenido su mentalidad o su forma de ver el mundo formada por este bombardeo continuo de pornografía en la televisión, entonces, claro, ahora él ya no sabe qué es necesario y qué no. Depende de un decreto presidencial para saber qué es necesario y qué no. Y nadie reclama. Nadie reclama. Ahora los tipos se casaron y los acusan a ellos porque, claro, el gran pecado hoy es la aglomeración. Todos los otros pecados están anulados. Hoy pecado mortal, como dice un párroco aquí cerca de mi parroquia, dice que es pecado mortal romper la cuarentena. ¿Sí? ¿Por qué es tan visceral este tema? Porque la gente solamente reacciona de forma visceral. La gente no tiene uso de razón. El logos está anulado lastimosamente. Entonces, piensa que una cosa está más convencida del tema cuanto más corazón, cuanto más vísceras, cuanto más emoción pone en la defensa de algo. Entonces, solamente así la gente va a aprender. Si le bajamos la caña al tipo para ver si así entiende. Pero yo no sé realmente si eso está bien. La única marca o la única señal que yo tengo de que eso está bien o está mal es ese decreto del gobernante que me dice qué es lo necesario y qué no. ¿Está ahí o no está? Está. Bueno, entonces sí se permite casarse. Puedes casarte. Nada de enamorarse, nada de fundar familias, nada, ninguna de esas cosas, por favor. Todo eso está prohibido ahora. Nada de dar culto a Dios no es necesario. Entonces, eso es lo que yo veo sobre esta cuestión. Porque, no sé si me fui, perdón, el ruidito este me distrajo. Me distrajo el ruido. ¿Qué puedo decir de ese tema? Bueno, puedo decir básicamente eso, que no podemos nosotros seguir pensando, que se ríen ustedes. No sé qué sonido es ese. No puede usted seguir pensando que una cosa es buena o mala. Ustedes no, nadie no puede seguir pensando que una cosa es buena o mala porque así lo decretó la gente. Pero la gente está pensando eso. La gente está pensando eso. Y eso es terrible. Eso es terrible. Enterrar a los muertos es una cosa necesaria, la naturaleza, porque no podés dejar tirados a los muertos en la calle. Casarse es necesario, dar culto a Dios es necesario, pero yo diría, ir a la plaza es necesario, saludarse a los amigos también es necesario, visitar a los parientes es necesario, velar a los muertos es necesario. Claro que todo es necesario, porque eso nos hace hombres, ¿entienden? Nos hace hombres. Eso nos hace hombres. Ese es el punto central de la cuestión. ¿Qué es lo que nos hace hombres o qué es lo que simplemente guarda la vida del cuerpo? Bien. ¿Puedo poner en otras palabras lo que dijiste, padre? Sí, a ver, Chudik, métele. Para seguir lo de Didier. Fíjate, esa profusión de noticias Sí, domina los medios y domina por un largo tiempo. Además, se justifica por una supuesta cientificidad, exactitud y veracidad de los hechos. La primera cosa que provoca en la gente que no tiene filtro cultural para eso
cultural, imaginativo, en fin, todo lo que se refiere al intelecto. Y aquí yo no estoy hablando de intelecto como un instrumento de los estudiosos ni nada de eso, por favor. Lo primero que provoca es miedo. Entonces el miedo es una reacción física en primer lugar. ¿Cierto? Una señal que el imaginario y el intelecto manda y el cuerpo la primera cosa se retrae, queda tensionado, miedo. Eso en primer lugar bloquea al no tener cultura, al no tener imaginario desarrollado, el personaje se retrae, queda con miedo, pero por otro lado, él también tiene que reaccionar porque él también tiene un fin a cumplir. De alguna manera nosotros tenemos alguna inclinación para hacer las cosas. Entonces, como no tiene desarrollada su inteligencia, la primera cosa que reacciona es según los datos que tiene. Como no los filtra, como dijiste muy bien, en más de una oportunidad, sigue los mandatos de las supuestas autoridades que existan. Y esos mandatos son seguidos de manera visceral, de manera, definiendo en otra palabra, histérica. Y aquí estoy usando la palabra histérica o histeria de una manera técnica. La histeria sería una reacción desproporcional a la realidad percibida. Esa desproporcionalidad se da no por lo que ve, sino por lo que piensa o por lo que le dijeron. Fíjate, las personas no se dedican a analizar lo mínimo la situación real o las distintas posibilidades. Solamente se imagina y define que esa posibilidad es aquello que vio en la tele o que escuchó de alguien y que finalmente se basó en ese miedo inicial que tuvo. Entonces eso es, miedo provoca histeria. La histeria provoca toda ese sinfín, ese sinnúmero de actos de rebeldía, de violencia, de exageración. Entonces esa desproporción de la percepción de la realidad provoca histeria y esa histeria es la causa de esas acciones, hasta en ciertos puntos, si se quiere, revolucionarias. En esa cosa de acusar al hermano, de estar vigilante para lo que los otros hacen, sin atenerse a la realidad de los hechos. Sí, sí. Eso también es muy interesante para poder analizar esta cuestión. Que me parece que sirve mucho para poder ver desde otro prisma el caso que dijo Didier y que por lo visto yo no noté el tema en las redes sociales, por lo menos en mi timeline, pero que Méndez dijo que fue así feroz y con fue furibunda la reacción de la gente respecto del casamiento de esta gente. En el principio yo dije también, Didier, que era envidia, en cierto modo, tipo nosotros guardamos y vos no. Pero más allá de eso, es una especie de... la envidia podía ser un elemento en unos y otros, pero una tristeza por el bien del otro. Pero aquí es más grave todavía que eso. Es todo este tema que estamos viendo aquí. El miedo, histeria, falta de sentido de ley natural, etcétera, etcétera. Todo lo que estamos haciendo aquí que se puede juntar todo a este análisis que me decís de que tenés. ¿Hay ¿Alguna algún pregunta más? comentario más? Hola, padre. ¿Me Hola, escuchan? sí, señor. Bueno, bueno, básicamente ya comentaron lo que yo quería comentar también, pero quería decir lo siguiente. Hoy más que nunca hay una demostración de que estamos bajo las circunstancias del positivismo. Acá el derecho natural, bien, gracias. Ya, totalmente positivista. Hay un relativismo moral, hay un egoísmo. em, Definitivamente no se muestra la psicosis colectiva que crea todo esto. Lo que dijo, por ejemplo, Chudik, una parte, vos lanzás los datos, estadística, informe del COVID-19 y hay una desesperación, ¿no? Como hace rato dijiste también en tu charla, padre, se muere una persona, Dios mío, todo el mundo desesperado.
todo el mundo le hace caso a ese informe como si fuera la única cosa que existe hoy en día. O sea, cualquier otro tipo de estadística o cualquier otro tipo de realidad que demuestre que existieron cosas peores que esto, no interesa, o sea, no importa. Y eso demuestra la torpeza de mucha gente, la psicosis que crea todo esto, y que acá el gobierno, como ya dijeron, el gobierno o un ministro tiene que determinar qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Sí. Entonces, todo lo que es digno para nosotros, enterrar velar a nuestros muertos, casarnos, formar familia, lo que sea como ustedes estaban diciendo, bueno, se nos está en un decreto simple, es ilegal, completamente ilegal. Como dijiste, padre, hace rato, si está en la si no está en si está en la Constitución, perdón, ¿verdad? Entonces es constitucional, y si no, bueno, estamos entrando en un positivismo puro. Bueno, padre, fue bien corto mi comentario porque justamente varias cosas de que mientras estaba guardando ya lo comentaron. Sí, no quiero yo centrarme en el tema, o sea, gracias por las aportaciones y todo, y también yo me metí a comentar el tema jurídico aquí, pero el problema jurídico, coronavirus, el problema, el problema jurídico en realidad tiene una causa metafísica, ¿eh? El problema jurídico tiene una causa metafísica, ¿sí? Es la negación de cualquier posibilidad de conocimiento de la naturaleza, ¿sí? O sea, esta naturaleza es incognoscible, no la podemos conocer. Pensemos nosotros, entonces procuremos nosotros tratar de darle alguna forma a esto. Entonces, el profesor Sequeiros, mi profesor de humanidades, solía decirme esto: todos los problemas de la civilización actual son en su raíz problemas metafísicos. Y es necesario estudiarlos con atención para poder entenderlos a partir de sus causas metafísicas. Y a partir de allí, entonces ir entendiendo todo lo demás. O si no, solamente vamos a ver sus manifestaciones, pero no realmente dónde está el centro mismo de la cuestión. Don Y Juan de los Palotes nos pregunta. Sí, no, justamente claro, el eso, tema de la... perdón por interrumpirte, justamente eso, padre, el cientificismo. Hoy todos están basándose en eso, y nosotros sabemos que la ciencia son recortes de la realidad, como siempre decís, padre. Y todo el mundo, esa es el sentido de la realidad para ellos. No existe más otra cosa. No existe más otra cosa. El simple hecho que aquel que se hace llamar cristiano, ya sea evangélico o el católico, el simple hecho de que quiera salvaguardar más la parte humana, la materia, que su propia alma, eso ya te lo dice todo. ¿Por qué? Porque está basado en esos cuidados cientificistas, es en esos informes, nada más. Gracias, padre. Muy bien. Gracias, Néstor. Padre, yo tengo una pregunta. ¿Quién sos? Janina Portillo. Janina. Janina está muy roca. A ver, Janina, diga, Janina. Me mudaste de tu coronavirus. Bueno, no sé si ya se respondió a esta pregunta porque llegué un poco tarde. Con respecto a lo que estabas diciendo sobre qué es lo esencial y no esencial para nosotros. Dijimos que dijiste que lo esencial era el estar con los amigos, el enterrar al muerto, darle cristiana sepultura. Parecía que el paraguayo promedio al menos entendía la cuestión. Al menos el paraguayo Sí. común era muy religioso. A mí al menos en este tiempo y en tan poco tiempo, ¿cómo pudo cambiar completamente esa cultura, ¿verdad? Sabemos que la guerra también es cultural, ¿verdad? Pero me sorprendió cómo en tan poco tiempo pudieron decir que comer era más esencial que darle una cristiana sepultura a, a un ser querido, ¿verdad? Porque el paraguayo promedio entendía al menos esto, era el de ir a misa, entendía esa cuestión al menos eso parecía, ¿verdad? Pero en tan poco tiempo, ¿cómo se pudo cambiar, ¿verdad? Ahora están todos desesperados, que no salgan, que esto, que aquello. Y no solamente eso se ve en las redes sociales, se ve en el común del pueblo, ¿verdad? Que tiene extremadamente miedo, ¿verdad? ¿Cierto? Mira, Ahí, yo, no, ahí terminó mi pregunta.
Sí, yo creo que sí, todos pensábamos, todos decíamos, no, aquí en Paraguay nosotros somos todos machos, nos golpeamos el pecho, decíamos acá, no nos va a pasar esto. Y de repente ves que todo se cae. Entonces, tenemos que asumir. Teníamos nosotros un castillo de naipes de nuestra paraguayidad y Pedro me da la razón. Teníamos un castillo de naipes. Yo también creía que esto no sería así como es. Estoy asombrándome día tras día. Esa gente que exhumó el cuerpo de aquel viejo en arroyos y esteros se merecen cosas malas. No, no voy a decir esto porque después queremos publicar este video, pero la verdad que no, esa gente es mala. Quiero insultar, pero no puedo. Entonces, no puede ser, Dios mío. El único modo de que un muerto te contagie con el virus es que vos te vayas, rompas el seguro, abras el cajón, rompas la parte de metal y le abraces y le beses al muerto. Sí, no. Y después, el otro sopenco, el imbécil de dos patas, este también que dijo que el hidrólogo, no, hay que cuidar porque el virus puede contagiar el acuífero guaraní. Escúchame, un virus que podés lavar con agua y jabón en 2 minutos. Ahora resulta que bajo ciertas circunstancias tiene una broca hidráulica, viejo, que puede perforar hasta el acuífero. Escucha, ¿Eh? Lo de los aeropuertos, unga. No. Sí, no sé, escúchame, no. Es de no creerlo. ¿Cómo se llama? Nuestro sentido común se fue al mazo, viejo, se fue al mazo. Yo creo que, ok, aceptemos la cuestión. Hemos perdido la guerra. Sí, hemos perdido la guerra en este sentido, la guerra cultural. Nuestros compatriotas están con el cerebro lavado. Años de pornografía en la televisión, años de marxismo cultural, años de músicas de mierda, años de una educación mediocre, menos que mediocre, años de todo eso, tenía que tener efectos tarde o temprano. Años de malas eucaristías también. Acabó de decir la hermana eso. Justamente, gracias. Entonces, años de eso. Las de los otros. Sí, años de eso. Años de mala catequesis, años de, no sé, años de todo. Tenía que haber tenido sus efectos tarde o temprano. Y ahora, ¡pam!, tenemos el tema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Este seminario que estamos haciendo es justamente para que nosotros digamos, bueno, señores, aquí están los despojos de nuestra cultura. A ver qué tenemos que hacer, qué podemos hacer cada uno de nuestras posibilidades para poder rearmar este lío y reformar, si no en nosotros, al menos en nuestros hijos. ¿Sí? O sea, ¿qué pasó? Bueno, no llegó el tiempo. Y digamos que la revolución cultural o el desastre cultural nos llegó en su forma paraguayizada. O sea, esto, uno mira a veces lo que pasó en Brasil, estudia los análisis políticos y sociológicos del profesor Lavo, también los análisis de intelectuales argentinos, y después miraba al Paraguay y decía, pero esto es totalmente diferente, ¿verdad? Y sí, es totalmente diferente, porque la revolución, el desmadre cultural está paraguayizado. Es necesario que se levante una generación de intelectuales que estudie eso. Esa es nuestra generación, o sea, esa es nuestra misión, que estudiemos este tema y que veamos modos para que esta cultura pueda ser reformada, ¿sí? Porque tuvo forma, por eso demoró tanto tiempo en caer. Entonces, y hay que reformarla, devolverle su forma, su mejor forma y permitir o promover que siga creciendo en la medida de las posibilidades. Pero hay que reconocer, esto que nosotros tenemos hoy, no lo notábamos, ahora se cayó el castillo de naipes, esto era una especie de cascarón sin sustancia, sin cuerpo. Bueno, es lo que hay. Y qué bueno que fue antes que después. Mejor que haya sido antes que después. Lo de Sado Vera y Elio Vera, que ellos, los que más escribieron sobre
La cultura paraguaya quedó para un lindo recuerdo entonces. Sí, 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 sí. Sí es. Bueno, yo también tenía una pregunta, pero ya respondiste todo. Yo creo que ya fue la respuesta del por qué teníamos anulado el logo, las personas, las causas, pero todo lo que ya dijiste ya respondió prácticamente. Sí, así es. Yo creo que ya respondí. Guadalupe tiene unos comentarios ahí al costado también. Nuestras abuelas se rasgan las vestiduras. Ellas siguen organizando rezos cada 6 meses, bordan el curso paño para los infinitos parientes. Y ahora siquiera podemos sepultar a los nuestros. Bueno, los exhumamos, peor todavía, ¿eh? Con estas medidas, la tradición paraguaya se ve terriblemente golpeada. Sí, sí. El Paraguay no será distinto después de esto. El mundo entero, pero el Paraguay en particular, porque, como suelen decir nuestros especialistas, muchas de nuestras costumbres las vamos a tener que cambiar. ¿Entienden? Entonces, no es fácil inventar una bebida que te sirva de conexión entre los individuos, como funcionaba con el tereré. ¿Entienden? Entonces, no es una cuestión, ¿quién va a inventar un sustituto para el tereré? Eso no se inventa por decreto presidencial. Eso es una construcción de hombres reales que en su experiencia ellos van encontrando el modo de poder hacerlo. O sea, es una cosa que nace de la gente, digamos así, que nace como, casi como naturalmente. Entonces, sustituir el tereré por otra cosa. Mientras vos no tengas un sustituto para el tereré, pueden pasar 50 o 100 años. El tereré va a ser individual ahora. ¿Entiendes? Entonces, comprende cómo es. Sustituir estas cosas, mientras sustituyas eso, tenés un declinio en caída libre de esos elementos que vos tenías para poder sostener la cultura. Yo, personalmente les digo, no les obligo a repetir esto conmigo, yo prefiero morir de coronavirus que perder esos elementos que pueden salvar tu generación. ¿Entienden? Porque ya hubo pestes peores. Prefiero que se muera de coronavirus antes que tengamos que perder esos elementos, porque esos elementos es lo que nos hacía gente. Y peor que gente muera es que la gente viva no siendo hombres. Peor que morir es vivir no siendo hombre. ¿Mm? O sea, sin sentido en la vida. Creo que eso sí es importante comprender esto. Por supuesto, si esto yo le hacemos escuchar a una persona que tiene esta mentalidad del bio sobre el logos, de la vida física sobre las virtudes, sobre el entendimiento, se escandalizaría inmediatamente, diría, no, ¿cómo puede ser? Pero es que no podés ser virtuoso si no tenés salud. Sí. ¿Cómo responderíamos? A ver, ¿cómo responderíamos a la persona que te dice, no podés ser virtuoso o bueno si no tenés salud, si no tenés vida? ¿Sí? A ver, es casi una falacia, diríamos así, y es una trampita ese tema. No podés ser virtuoso si no tenés salud. Lo cual es cierto, uno diría, sí, es cierto, no podés ser virtuoso si no tenés salud. Si morís ya no sos virtuoso. Claro, si tiene razón él, también diría así, qué bueno ser héroe, pero héroe muerto no sirve de nada. El héroe muerto no sirve de nada, así dicen estos tipos que son así imanentistas, ¿no? Falsa paradoja. Sí, es una falsa paradoja, ¿eh? Es una falsa paradoja. Es como si fuese que yo, fíjense, es como si fuese que yo tuviese aquí morir o ser virtuoso. Y nunca se da esa elección excluyente. ¿Muero o soy virtuoso? Sino que si yo muero en cualquier caso, voy a morir dentro de 15 días, porque no es que viene y me contagie el virus, en este caso en particular, y me muero mañana, o me muero instantáneamente, sino que voy a demorar un poco. Entonces, por lo menos, como le digo a algunas personas que estaban medio desesperadas, les decía yo, mira, pénsalo bien. Por lo menos si te contagias, te vas a tener tiempo de prepararte. En 15 días te morís. De la muerte imprevista y súbita, líbranos, Señor. Y piensen ustedes, por ejemplo, en la actitud completamente diferente que tuvo Gregorio Magno durante la peste de Justiniano, que así se llamaba la peste por el origen, no porque Justiniano la provocara, que se desarrolló más o menos en la segunda mitad del siglo V. Y no es cierto que ellos no sabían cómo la peste se transmitía. Si tenían alguna idea de cómo se transmitía la peste, a pesar de que tenían algunas ideas medio locas como el tema de los untori,
Ellos pensaban que algunos hombres iban y espolvoreaban un cierto polvo que contagiaba, pero la idea de los granitos microscópicos ya estaba esa idea más o menos. ¿Y qué hace Gregorio Magno? Entendiendo que la peste solamente se podría superar con la conversión de la gente, organizó él una enorme procesión por las calles de Roma. Era papa, el papa anterior, su antecesor, había muerto en la peste, y entonces él organizó una gran procesión. Quiero que vean ustedes las virtudes aquí, más que el acto religioso cultural, las virtudes. Y entonces organizó una gran peste. Esa peste de Justiniano, esa peste sí era tan terrible que la gente se acostaba sana y se levantaba muerta. Moría, ya no se levantaba, mejor dicho. Entonces, imagínense ustedes, ¿qué hace Gregorio Magno? Organiza la procesión y durante la procesión mueren 80, caen muertos 80. ¿Sí? No era eso infrecuente en esa peste, en la peste bubónica de la segunda mitad del siglo. Esa peste duró como 50 años. O sea, en 50 años no pudieron erradicar la peste. Pero no se dejó de vivir. Imagínense 50 años de pausa de virtudes y de heroísmo de la humanidad. No existe eso. No existe. Pausa en el sentido de la vida. No existe. Y nosotros acá tenemos una pausa en la vida, una pausa casi metafísica, de algún modo. Por supuesto que esto es completamente inexacto, pero de algún modo una pausa metafísica en el sentido de la vida de los hombres ahora hasta que encontremos la bendita vacuna que nos va a salvar, o lo que sea, o aplanemos la curva o nos aplanen a nosotros. 80 tipos mueren durante la peste. ¿Claro? Durante la procesión. Durante la procesión, 80 personas caen muertas. ¿Paró la procesión? No paró. La procesión solamente paró cuando Gregorio Magno vio en la cúspide del Castel Sant'Angelo, que es el mausoleo de Adriano, este castillo circular que se encuentra enfrente al ¿cómo se llama este? A la Basílica de San Pedro, ¿sí? Cruzando el río Tíber. Cuando él vio al arcángel San Miguel, él pensó que era el arcángel San Miguel, un ángel con una espada goteando en sangre y siendo envainada la espada. Y esa imagen es la que él mandó construir y que se encuentra en la cúspide del Castel Sant'Angelo o mausoleo de Adriano. Y en ese lugar, esa piedra que se encontraba en la cúspide del castillo, esa piedra quedaron 2 marcas de 2 pies que están guardados en los museos capitolinos en Roma hasta el día de hoy, que se cree que son las marcas del arcángel San Miguel. ¿Cuándo para él? Cuando la señal del cielo se le da, de que está hecha, o sea, ha aceptado Dios su sacrificio y su pedido, su oración, ¿sí? Pero él se enfrenta a eso, y no solamente eso, abre hospitales, organiza la caridad en Roma, organiza el entierro de los muertos, lo mismo en otras pestes, qué sé yo, pensemos en el obispo de Marsella, en 1720, una gran peste también asola y mata, de 90.000 habitantes de Marsella, mata a 50.000, más de la mitad. Más de la mitad. ¿Quién enterraba a los muertos? El obispo. Y fue el que sobrevivió a todas esas pestes. ¿Ya? San Carlos Borromeo también en Milán, lo mismo. Pero conozco mejor esta historia porque es la base del detente que estábamos distribuyendo, porque justamente los que usaban el detente eran los que se salvaban de la peste. El detente del Sagrado Corazón es los que se salvaban de la peste de 1720 en Marsella. En fin, pero aquí la cuestión es esta. En todos estos hombres lo que nosotros vemos es valor, una vida que continúa a pesar de las dificultades, un sentido de la vida que es guardado, que es protegido con su ejercicio, aún en medio de todo eso. Entonces, si yo tengo 2 minutos para ser un hombre bueno, tengo 2 minutos para ser un hombre suficientes. Es más que suficiente. Es más fácil ser bueno en 2 minutos que en una vida entera. Así que si se les da a ustedes 2 minutos para ser buenos, la verdad que está bastante bien, ¿eh? En 2 minutos yo puedo ser bueno, ¿eh? En toda una vida es más complicado. Si no me creen, pregúntenle a Marcelo. Entonces, bueno, es así, pero es la experiencia personal de cualquiera, ¿eh? Eso para no perder la costumbre de los encuentros donde siempre termina Marcelo, nuestro muñequito de
¿Sabes, Marcelo? ¿Sabes que te quiero, Marcelo? Buenísimo. Entonces es una falsa oposición de términos. No hay oposición en esos términos. Puede darse unos y otros de seguido. Lo que no puede haber es dejar de haber esa elección por el bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que clarísimo. No sé si quedó alguna pregunta. ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Me parece ya mis profesores de universidad, ¿verdad? Al decir eso. Suponemos que entendieron todo, creo que fue muy claro. Tardamos también un poco más, son casi las 9 de la noche ya, o sea, prácticamente 2 horas. Y tampoco se puede reducir, no hay forma luego de achicar ni de hacer corto este tema. Muy bien, pero les agradezco todo. Creo que hemos agotado el tema y les puedo dejar ya el resto para que puedan meditar sobre estas cosas. Está siendo una semana muy, muy provechosa, y le agradezco mucho a Leda que esté logrando eso y les cuento que Leda, sin darle mayores datos, Leda está consiguiendo unos expositores de la Gran 7 todavía a confirmar, pero hay muchísimo interés. Les engañamos muy bien a todos, les puedo asegurar, todos piensan que somos una maravilla, no saben lo que somos un desastre, ¿no? Pero a todos les interesa darnos charlas y conferencias por videoconferencia. Bueno, vamos a aprovechar entonces y el No grandioso trabajo de Leda está haciendo. No hay spoiler. Una vez confirmado No hay y requete spoiler. confirmado, recién lanzamos. Cuando tengamos ya día, hora, etcétera, lanzamos los datos. Y yo les agradezco también de parte de la Junta Directiva a todos los presentes. No sé si está nuestro presidente escuchando para darle otra vez el honor de cerrar esto. Sí está. Edgar, ¿me estás escuchando? Puedes abrir tu micrófono y cerrar la conferencia si es que ya no hay preguntas. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Muy bien. Bien, bien, gracias a todos. Estaba escuchando toda la conferencia. Gracias a todos por participar nuevamente. Bueno, llegó a estar en 50, 37 estamos ahora. Buenísimo. Creo que fue nuestra clase con mayor auditorio, ¿verdad? Me parece. Bien. Agradecerles simplemente también a todos por la participación, por la paciencia. Pueden sugerir también sus cursos, ¿verdad? Pedid y se os dará, ¿verdad? No creo que podamos hacerlo todo de una vez y hay que ir viendo cómo, ¿verdad? Y como escucharon, Leda ya está viendo. Para mí también va a ser una sorpresa, no tengo ni idea de quiénes son, ¿verdad? Que ahí entre ellos dos manejan la cuestión y nada, ¿verdad? Agradecerle al padre, a Pedro y a los demás que se conectaron para este ciclo. No solamente para hoy. Gracias a todos. Sí, es que todavía los chicos de Pedro Juan, gracias también por unirse a nuestra serie y ya que son unos hermanitos nuestros a la distancia. Y cerramos por hoy, nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Vamos a confirmar luego el canal que vamos a estar utilizando. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.